Bueno, en este vídeo voy a tratar de demostrar cómo calcular el área bajo cualquier curva. Por ejemplo, cómo podemos calcular el área que hay de, en esta región del triángulo. O sea, esta área que está bajo esta recta, desde 0 hasta 4. Bueno, tenemos una fórmula para eso, que es una fórmula clásica que enseñan en primaria, que es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces la base es la distancia en X y la altura es la distancia en Y. Entonces la base vemos que es 4 y la altura también es 4. Entonces es 4 por 4 sobre 2. Entonces este sería el área debajo de esta recta. Ahora, la suma de Riemann es la misma idea, pero es como una generalización para cualquier tipo de curva, no nada más para rectas, también puede ser para área debajo de parábolas, eh, debajo de cualquier curva que se puedan imaginar. Entonces, para llegar a poder utilizar esta fórmula, necesitamos definir los componentes, qué es un delta X, qué es un f de X y, y qué es una sumatoria. Bueno, vamos por partes, ¿no? Como dijo ya. Para calcular la misma área, como lo haría Riemann, este, la otra manera que hay es hacer mini rectángulos, rectángulos infinitamente pequeños, pero que aquí yo lo voy a hacer un poco más grandes para que se den la idea. Ah, pues voy a exagerar, por así decirlo. Digamos que esta área la divido en rectángulos de mismo ancho, pero de diferente altura todos. Y imaginen que es del mismo ancho, no todos los rectángulos. De la misma base, por así decirlo, pero altura diferente. Entonces, para encontrar el área de toda esta región debajo de la recta, tenemos que sumar el área de cada uno de esos mini rectángulos. Entonces, para hacer eso, si vamos a utilizar eh, la fórmula de base por altura de un rectángulo. Entonces, eh, para empezar eh, de- tenemos que definir cuál va a ser nuestra anchura de nuestros rectángulos. Entonces, delta X es la base o la anchura de los rectángulos. Este, delta X lo puedes definir como si tú tomas toda esta longitud que es 4, lo divides, en lo que lo dividas te va a dar la anchura de cada o base de cada rectangulito. Por ejemplo, si lo divides en 4, pues la anchura de cada rectángulo va a ser de 1, de uno, porque lo divides en 4, 1, 2, 3, 4. Pero si por ejemplo lo divides en 8, te va a dar bases más pequeñas, la mitad de uno de hecho. Entonces aquí sería la base de uno, luego la base de otro, así. Entonces la idea es generalizar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniéndole una variable n y esa es la anchura de cada rectangulito. Ahora tenemos que encontrar la altura de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que encontrar nuestro f de xy. Pero, ¿qué es xy? Primero tenemos que definir xy. Xy es delta x por y, o lo que es lo mismo a 4y sobre n. ¿Por qué? Porque esta es la anchura y dependiendo por cuánto lo multipliques, te va a dar un X. Puedes ir recorriendo todos los puntos de la recta
cambiando el i. Entonces este es nuestro f de x y aquí tenemos que f de x es igual a x, entonces f de x es igual a x, pero x es 4i sobre n. Bueno, entonces nuestra área está dada por el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de f de x, que es 4i sobre n, por delta x, que es 4 sobre n, sin el i, no se van a confundir. Entonces aquí hacemos un poco de aritmética y pasamos todo lo demás igual de momento. Todavía no evaluamos el límite ni evaluamos la sumatoria. Entonces es la sumatoria es de igual a 0 hasta n de 4 por 4, 16 y sobre n cuadrada. Entonces, en una sumatoria como n y 16 es constante, bueno, el 16 es una constante que nosotros no elegimos, ya está ahí, entonces lo podemos sacar fuera de la sumatoria y del límite. Sí, límite cuando n tiende a infinito. Pero el n cuadrado nomás lo podemos sacar de la no lo podemos sacar de la sumatoria porque lo vamos a tener que evaluar en el límite. Entonces ponemos 1 sobre n cuadrado de la sumatoria desde igual a 0 hasta n de i. Entonces dirán, ¿pero qué? ¿Pero qué es esta sumatoria de i? Bueno, para encontrarlo, la sumatoria de i básicamente es de que de i es igual a 1 más 2 más 3 más 4. O sea que vaya sumando los números consecutivos naturales desde el 1, 2, 3, 4 así. Hasta que llegues a una cantidad deseada de números. Entonces tendríamos que sumar cada área de cada triángulo, de cada rectángulo. Pero no podemos hacer eso porque ya vimos que tenemos infinitos rectángulos porque n tiende a infinito. Entonces, debemos encontrar una fórmula que generalice, que nos dé el número de los primeros, de la suma de los primeros n números. Entonces, para eso tenemos que encontrar su estructura matemática profunda. Para hacer eso, tenemos que, bueno, una forma de hacerlo es expresar la misma ecuación. Esta ecuación que voy a escribir es equivalente, nada más que la voy a describir de una forma distinta. Voy a empezar, aquí va del 1 hasta el n, y aquí voy a empezar desde el n hasta el 1, o sea, de reversa. Pero cuando es una suma no importa el orden, entonces podemos expresarla al revés también. Entonces n y el que está antes de n pues es n menos 1, y el que está antes del n menos 1 pues es n menos 2, y así hasta eventualmente llegar al principio que es el 1. Entonces lo que podemos hacer aquí para escribir para descubrir la naturaleza de esta suma es únicamente sumar las dos sumatorias. Entonces tenemos el doble de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Le puse aquí que es de i. Es igual, entonces sumamos término a término. El n con el 1, sumamos n más 1. Más, luego n menos 1 más 2, eso es n más 1. Si no me creen, calcúlenlo. Más, y luego n menos 2 más 3 también es n más 1. Entonces estamos viendo como que aquí hay una estructura interna medio extraña, ¿no? Como que vemos que hay una lógica detrás de esa ecuación. Vemos que es n más 1, n más 1 y al último 1 más n. Y como no importa el orden en la suma, también lo podemos escribir como n más 1. Entonces vemos que tenemos
el mismo término sumado siempre. Entonces podemos escribirlo como n veces, que sería como 1, 2, 3, 4, 5. En este caso sería como 5 veces n más 1, pero no sabemos cuántas veces sean. Entonces nada más ponemos n por n más 1. Y acá nos queda multiplicado por 2. O sea, estas dos veces nuestra sumatoria, pero nosotros nomás queremos una vez. Entonces, para mantener la igualdad, dividimos todo sobre 2. Acá se cancela el 2. Entonces nos quedaría nada más la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de i. Eso es igual a n por n más 1 sobre 2. Bueno, ahora sí podemos reemplazar esta fórmula por, por este símbolo. No se nos olvide que estamos calculando un área. Entonces ponemos 16 por el límite cuando n tiende a infinito de es n por n más 1 sobre n cuadrada por 2, 2n cuadrada. Entonces una n se va aquí con esta, se cancelan. Nos quedaría 16, límite que tiende a infinito de n más 1 sobre 2n. Luego aquí podemos separar la fracción y también podemos distribuir el límite. Entonces nos quedaría algo así. Límite de n sobre 2n más 1 sobre 2n. Entonces estas n se nos cancelan aquí por suerte. Y nos queda 16 por límite infinito de 1/2 más límite cuando n tiene infinito de 1 sobre 2n. Entonces, como n tiene infinito, esta expresión va a tender a 0, porque mientras más grande sea el denominador, más se divide. Es como si tú tuvieras un pastel, ¿no? Lo divides entre dos, te quedan porciones grandes, ¿no? Pero mientras lo divides en más pedazos, esos pedacitos, cada pedacito va a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, cuando llegas al infinito, pues ese pedacito ya básicamente no representa nada en comparación con los demás dígitos que tenemos. Entonces, prácticamente es cero. Y el límite cuando n tiene infinito de una constante, acá no aparece ninguna n. Entonces nada más es la propia constante. 16 por 1/2, lo que es 8. Y así hemos calculado el área bajo esta región, que es igual que la fórmula clásica, nada más que esta es una generalización. Esta quise utilizarlo con esta función porque es una función muy básica para poder comparar los dos puntos de vista